Gracias, hermana Patti, ¿verdad? Muy bonito testimonio. Yo sé que cada uno de nosotros tiene algo que contar, ¿verdad? De dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató. Puede haber sido algunos que antes eran inconversos, algunos que antes eran de otra religión, ¿verdad? Cualquiera que ésta sea, y de dónde Dios vino. Y yo lo veo de esta manera, cómo Dios fijó su mirada en cada uno de los que hoy está acá. Cómo Dios puso ese detalle y dijo, tiene que ser mío, ¿verdad? Y la verdad es que Dios es justo y Dios es bueno. Y tenemos que estar agradecidos por todo lo que nos da. Sean cosas buenas o sean cosas malas. Dios sabe el por qué y el para qué, ¿verdad? Así que el tema de hoy es que no se te olvide de dónde Dios te sacó. Yo les compartí a las hermanas cuando estábamos reunidas, ¿verdad? En Mujeres de Fe, de que primero iba a hablar de cuando, por ejemplo, de Elías, ¿verdad? Y como que no mucho. Día de ahí encontramos con mi esposo uno que era de los 10 leprosos, que al final solamente uno regresó a ser agradecido. Pero en esta semana, aprendiendo, ¿verdad?, un poco de la palabra de Dios, estuvimos viendo mucho acerca de a un pueblo que constantemente se le olvidaba de dónde Dios los había sacado, y es el pueblo de Israel. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 9. Cuando lo tengamos nos vamos a poner en pie, de pie o en pie. Y vamos a leer hasta el versículo 12. Yo leo el 9, ustedes el 10, yo el 11 y al final nos unimos en el 12. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Vamos a orar y que sea Dios hablando a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por lo bueno que eres. Queremos pedirte, Señor, que este día podamos aprender de tu palabra y que salgamos edificados, Señor. Sabemos, Padre, de que tú, Señor, pusiste tus ojos sobre cada uno de nosotros y te agradecemos por esa misericordia tan grande en nuestra vida. Habla a nuestros corazones y que lo que hoy podamos aprender podamos ponerlo en práctica. Que tu palabra caiga en esa tierra fértil, Señor, que dé su fruto al 100%. Utilízame, Señor, y sé tú, Señor, el que hable a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Nosotros muy bien conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Pueblo de Israel, recuerdan que ellos estaban aparte, pero por medio de alguien entraron a Egipto. ¿Alguien recuerda por medio de quiénes fue que entraron a Egipto? ¿Por medio de quién? De José. Porque José, ¿verdad? Nosotros sabemos fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto, llegó a ser un mayor, ¿verdad? Entonces, después de Faraón, él era el delegado, después de Faraón. Entonces, él, cuando sus hermanos vinieron a pedir comida, él les hizo algo, al final los perdonó y después mandó a traer a su padre y a su familia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el pueblo entra a Egipto. Y sin saber todo lo que les iba a acontecer allá, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel entra a Egipto, pero estuvieron alrededor de 430 años en Egipto. Ese tiempo es el que ellos estuvieron allá.
Imagínense que de los 430 años, solo 30 años vivieron en paz durante el tiempo que estuvo vivo Faraón y también, ¿verdad? José, durante todo ese tiempo hubo paz. Después de que murió el Faraón al que conocía a José, pues viene la opresión para el pueblo de Israel. De los otros, ¿cuánto tiempo queda? 400 años, hermano. 400 años en los que el pueblo fue oprimido. Y nosotros leíamos ahí en el versículo 9, que dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Imagínense, el pueblo de Israel no se vea, pero se multiplicaba, se hicieron bastantes. Imagínense, no entraron ni mucho y con el tiempo pues se iban haciendo cada vez más poderosos. Entonces dijo, no, hay que poner un alto. Y entonces fue ahí donde comenzaron a matar a los niños, a los que eran varoncitos. Ya después entra en sí la opresión y dice que los comenzaron a utilizar como esclavos, iban poniendo sobre ellos cargas más pesadas. Ahora yo les puedo decir, el pueblo de Israel atravesó bastantes cosas difíciles, porque si ustedes leen ahí más adelante, si trabajaban poco, pues les aumentaron y les tocó todavía más pesado. Ahora les caigo a la reflexión y les digo yo a ustedes, cuando ustedes no conocían de Dios, ¿a dónde estaban, hermano? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y qué era lo que el mundo les daba allá afuera? Pueblo de Israel, tantas cosas malas que le acontecieron. Dicen que los de Egipto tenían una multitud de dioses, Israel no, solo adoraba a un solo Dios. Y todas esas diferencias que habían, y como era el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios, Dios los bendecía. Dios hacía que ese pueblo sobresaliera en cualquiera de las actividades que ellos hacían. Entonces eso comenzó a causar envidia y comenzó toda la opresión. Y yo les digo, ¿de dónde Dios nos sacó? ¿Dónde estábamos, hermano? Algunos podrían decir, mira, hermana, pues los vicios. Y las personas que nunca han tenido problemas con eso pueden decir, los vicios. Pero una persona que ha sufrido de eso sabe qué es estar metido en los vicios. Una persona que dice, mire, yo antes de conocer a Cristo, yo estaba en un lugar, amanecía en otro y no sabía. Y la esclavitud en la que eso lleva, que destruye familias, destruye economía. Imagínense, ¿de dónde nos pudo haber sacado Dios? Quizás alguno de ustedes tenía una deuda enorme cuando conoció a Dios y Dios de eso le rescató. Quizás alguno de nosotros, alguna enfermedad y Dios hizo la obra. Y hoy nosotros podemos decir, de verdad Dios es fiel. Dios me ayudó, Dios me restauró. Hermanas, hermanos, cada uno de nosotros tenemos tantas cosas de las que debemos estar agradecidos con Dios. Son cosas enormes. Nosotros podemos decir, esto, lo otro, no, pero son cosas que si nosotros vemos para atrás, si estuviéramos todavía allá, quizás muchos de los que estamos acá ya no estaríamos vivos, hermano. Ya no estaríamos vivos y nosotros estuviéramos diciendo, Señor, y ya, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, así como lo tuvo para el pueblo de Israel. Dios miraba cómo oprimían al pueblo, Dios miraba cómo los esclavizaban. Y dice la Biblia que vino el pueblo y clamó a Jehová. Dios vio la aflicción de su pueblo y levantó a alguien para que fuera a rescatar a ese pueblo. ¿Quién fue? No hemos hablado.
A Moisés. Levantó a Moisés para que fuera y libertara al pueblo por medio de Moisés, pero la obra era de Dios, la obra era de él. Imagínense, llega Moisés y le dice Dios que dejes ir al pueblo. Y saben, al principio dice, y Jehová endurecía el corazón de Faraón. Jehová endurecía ese corazón para que no. Entonces fue que vino Dios y le dijo, bueno, hace esto y hace lo de las 10 plagas. Y pasaron esas 10 plagas. ¿Cuál fue la primera? Vamos a ver cuál fue la primera plaga. La de la sangre. Primero fue eso, la de la sangre. Después vino la otra y al final la última que fue con la que recapacitó Faraón fue con la muerte de los primogénitos. Ahí fue donde murió su hijo. Y dijo, vaya, que se vaya el pueblo, que se vaya el pueblo. Y huyeron, hermanos, se fueron. Y al final Dios no lo sacó así, váyanse aquí, agarren ejemplo, váyanse con el ganado tranquilito, sino que en la mera aflicción lo sacó. Imagínense, detrás venía todo el ejército de Faraón venía detrás de ellos, y al frente tenían el mar. ¿Qué harían ustedes, hermano? ¿Para dónde corren? Y, o sea, nosotros lo podemos ver así, sí, ¿verdad? Imagínense ustedes, pónganse en ese contexto. Acá, los vienen persiguiendo. Y allá, adelante, hay gente que ustedes les deben, ¿verdad? Allá están. Y no tienen salida, hermano. No tienen salida. Imagínense, el pueblo estaba bien fregado. De atrás venía todo el ejército de Faraón. Y allá adelante estaba el mar. ¿Para dónde? Y Dios no solo lo sacó así, lo sacó con mano poderosa, con mano fuerte. Le dijo, Moisés, y nosotros sabemos, abrió el mar y se fue. Ya cuando ellos iban camino al Sinaí, ya cuando ellos a la tierra prometida, empieza. Imagínense todo lo que Dios había venido haciendo con el pueblo de Israel, todo de lo que los había venido rescatando, cómo Dios obró, cómo Dios vio su aflicción y dijo y tuvo misericordia, lo sacó, viene al pueblo y se le olvida. Cuando iban en camino al desierto, rumbo al Sinaí, empieza el pueblo y dice, tengo hambre. Y veamos ahí en el versículo 16, capítulo 16, versículo 2. Ellos iban camino al Sinaí, ¿verdad? Luego en el versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínense el pueblo, en lugar de estar agradecido, imagínense, si vieron la manifestación de Dios, vieron todo lo que Dios hizo, van
en el desierto, tienen hambre. ¿Ustedes creen que no era fácil clamarle a Dios y que Dios les proveyera? ¿Creen ustedes que no era fácil hacer eso? Si habían visto la mano de Dios, ¿qué tenía que estar fortalecido en ellos? La fe. La fe. Y en lugar de tener fortalecida la fe, empiezan a renegar. Imagínense cómo extrañaban. Dice, nos sentábamos. Ahí veíamos la hoy, allá donde estaban siendo oprimidos, allá donde eran esclavizados. Eso extrañaban. Y todavía dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Ojalá allá hubiéramos muerto. Imagínense no valorar lo que Dios hizo por ellos. Y nosotros podemos leer que Dios en el Antiguo Testamento siempre le dice al pueblo, y no se les olvide que Jehová los sacó con mano poderosa y fuerte. ¿Por qué les tenía que recordar a cada rato? Porque a ellos, ¿qué les pasaba? Se les olvidaba. Se les olvidaba lo que Dios había hecho por ellos. Se les olvidaba. Y ahora les digo yo a ustedes, ¿cuántos extrañaremos cosas que antes hacíamos, hermano? Algunos dicen, ay, eran los diciembres, aquellos diciembres que nunca volverán, ¿verdad? Y cuando oyen aquellas canciones, no hombre, en la casa voy a poner la radio y ahí vamos a bailar escondidos, ¿verdad? Que no nos vean. Y comenzamos, yo no digo que sea malo, ¿verdad? Antes, allá, que toda la gente los vea, pues otra cosa, en la casa escondidos, ¿verdad? Pero que se extrañen todas esas cosas, que ustedes digan, puchica. Y hablo de diciembre porque en diciembre todas las fiestas habidas y por haber, ¿verdad? Ustedes en su trabajo le dice el jefe, vaya hijito, pedí. ¿Quiere algo de tomar? Aquí puede pedir de todo, le dice. Y usted dice, si ya en el trabajo saben que soy cristiano y el cristiano vaya a pedir ahí, no sé, algo verde por ahí. Y dice, me lo voy a tomar, por no hacerle desplante al jefe, dice. ¿Cómo es eso, hermano? Por no hacerle desplante al jefe, yo me la voy a... Y se la toma. Y ya después no fue una, fue otra, y fue otra. Y después el hermano, vieran qué bolo se puso anoche. Y comienzan a juzgar la condición. O algunos que puedan decir, ay, yo como extraño, ¿verdad? No sé cuántos días, como extraño aquellos domingos cuando me iba para la playa. Como extraño aquellos domingos que yo iba a jugar fútbol, ¿veche? Y ahora dice, y ahora, solo en la iglesia. No, hermanos, que no sea esa nuestra condición de extrañar lo de antes. Porque si Dios nos sacó de allá, yo sé que cada uno de nosotros está mejor hoy. Cada uno de nosotros está mejor hoy. No le estoy diciendo, como decía, creo que la hermana Pati, todos tenemos problemas, hermano. Todos tenemos problemas. La diferencia de los de afuera y la de nosotros, ¿saben cuál es? Que nosotros tenemos un Dios vivo, hermano. Que, como decía Pablo, el hombre natural no entiende las cosas espirituales, pero el hombre espiritual sí entiende esas cosas espirituales. A veces allá afuera no te van a entender, no van a entender lo que vos crees, pero vos sabés que sos fiel a Dios y que sí cuesta, ¿verdad? Van en la mañana, en la costa, ponen música romántica. Yo sé que la mayoría aquí no se puede música secular porque la escuchan en el microbús. Yo sé que por eso se las han aprendido, pero nada que ver que en la casa a todo volumen, la gran bulla. Uy, ahí ve el hermano. Y dice usted, no, es que este cipote que pone estas cosas. Nada, usted. Y algo que creo que a la mayoría
de las mujeres quizás nos cuesta. Y créanme que yo ya tengo hace mucho que ya no veo las ventajas novelas, hermano. Hermano, ¿y qué está viendo? No, el canal 17. Y cuando se van, ligerito ponen la novela. Y son cosas que debemos de ir cambiando, hermano. Cosas que nosotros debemos decir, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y le dice, todavía hay cositas que van quedando, y a veces las malas palabras, a veces el vocabulario, el folclore, ¿verdad?, que hay de cada uno de nosotros. Mira, ya te dije. Y la gran mala palabra, hermano. Y después ustedes reflexionan y dicen, no es correcto lo que hice. No es correcto. Allá cuando ustedes van tranquilamente y alguien nos quiere quitar sus pertenencias, yo sé que ustedes no insultan a la persona que lo quiere hacer. No, algunos salimos corriendo para que no nos las quiten. Y tantas cosas que Dios ha hecho diferentes en nosotros. Yo sé que ustedes pueden decir, mire hermana, viera que esta condición sí me cuesta, que estos bichos, ¿cómo me enojan? ¿Cómo me enojan? Que son mamás, ¿verdad? ¿Cómo me sacan de quicio? Yo antes era enojada, pero enojada. Aquellos que echaban llamas, ¿verdad? Ahora poquito, antes y encienden la llama. Y tantas condiciones en las que nosotros podemos decir cómo Dios ha hecho ese cambio en mi vida, cómo Dios cambió. Yo no sé cuántos vinieron a Cristo pidiéndole una restauración en sus familias. Cuando tenían problemas con su esposo, cuando tenían problemas con sus hijos, ustedes vienen a Cristo y Dios cambia esa condición, Dios cambia esa realidad en ustedes y ustedes pueden decir, gracias Señor, porque gracias a ti hoy estamos así. Yo no sé cuántos pueden marcar su manera, la pasada manera de vivir y la nueva vida en Cristo. Yo no sé cuántos pueden marcar esa diferencia en sus vidas. Cuántos pueden decir, de verdad que estoy agradecido porque Dios ha sido bueno conmigo. De verdad que estoy agradecido porque Dios ha sido fiel conmigo. Ay, si yo les contar tantas cosas. Hermanos, nosotros con mi hermana, ¿verdad? Venimos de una familia humilde, donde las posibilidades económicas para poder ir a una universidad eran totalmente nulas, hermano, totalmente nulas. Y recuerdo que yo le pedí a Dios y yo le decía a Dios, yo quiero ser una profesional. Igualmente nosotras, ¿verdad? Venimos de solo mamá, solo mi mami. Y en lo que ella podía y como ella podía, ahí íbamos. Y yo les puedo decir algo, yo motivo a los jóvenes y les digo, la condición económica no es una limitante para que ustedes puedan ser grandes en su vida. Si nosotros sabemos que tenemos un Dios que provee, Dios fue, pero buenísimo conmigo. Les puedo decir, no necesité un padre terrenal. Bastó el Padre Celestial para mí, hermano. Y Dios fue tan bueno y tantas cosas que yo podría compartirles. Y la verdad es que a veces, quizás puede ser que nosotros digamos, Señor, extraño tal condición y no nos damos cuenta en realidad de lo que Dios nos sacó y a la condición a la que nos lleva. ¿Por qué? Porque como seres tenemos dos partes, ¿verdad? La parte espiritual y esa parte carnal que siempre quiere arrastrar. En la medida que nosotros nos fortalezcamos en Cristo, esa parte espiritual va a sobresalir, va a ayudarnos, porque todos pasamos tentaciones, hermanos, todos pasamos diferentes circunstancias, pero Dios es el que nos da la victoria y que no se nos olvide todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y solamente el hecho de poder respirar, hermano, el hecho de poder pararse, el hecho de poder moverse, eso es una gran bendición de parte de Dios. La salud, hay gente millonaria con la gente
millonarias les dan enfermedades millonarias. Mire, enfermedades que usted ni sabe. Y yo les digo, si nos dieran una de esas a nosotros, hermano, solo en ese tratamiento no la hacemos, hermano. No la hacemos. Y miren hasta de lo que Dios tiene cuidado. Si nos enfermamos de una gripe, una acetaminofén se toma y ya se curó. Y esa gente tiene que ir a gastar millones para poderse curar. Y algunos ni se curan, hermano. El hecho, yo siempre he dicho, para que una familia sea feliz no necesita tener las millonadas para ser feliz. Que haya armonía en la mesa a la hora de comer. Pueden estar comiendo solo huevo con tortilla. Si hay armonía, está todo bien. Pero a veces los grandes banquetes, aquel peleando con aquel, el otro que le tiró otra cosa aquel, y que le robaron, y que pasó, y gran desorden en la casa. Todos peleados, todos enojados, y no hay paz. Y al gran banquete que hay, que el chucho se llevó el pollo, y tantos problemas, ¿qué pasa? Y nosotros decimos, Señor, y que no, hermanos, no olvidemos ese amor tan grande de Dios para nosotros. Y saben, y nosotros lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Ya en el primer versículo de la Biblia que habla de ese sacrificio que Dios iba a hacer en la cruz, es en Génesis 3:15. Cuando dice, tú la herirás en la cabeza y ella te herirá en el carcañal. Hablaba de la muerte de Jesús en la cruz. Desde ahí Dios ya tenía un plan de redención para nosotros, hermanos. Cosas que allá afuera no entiende. Le dicen a usted, ¿usted cree que para el cielo va? ¿Cuántos les han dicho así? Y mire cómo es. Y mire cómo habla. Y nosotros por fe sabemos que vamos para el cielo. Por nosotros, hermanos, no. Por nosotros en el infierno quemándonos, ¿ve? Pero por medio de Jesús entramos a eso. Y Él nos hace directamente, nos da ese pase para ir a la vida eterna, cuando nosotros creemos. Y vemos el ejemplo del pueblo de Israel, cuántas veces se les olvidó. Luego tuvieron sed y empezaron a pedir agua, ¿verdad? Que el agua, sí, el agua es vital para vivir, ¿verdad? Y comenzaron a molestar al pobre Moisés. Y Moisés, Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que te dé agua. Moisés, yo me imagino a Moisés, imagínense ustedes que yo me los llevara y los anduviera dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y usted, tengo hambre. Y Moisés se sentía desesperado. Dios le dijo, háblale a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Agarró la vara y la pegó. Por eso no entró. Por eso no entró. Y el pueblo todavía se seguía quejando. Bueno, pasó todo el Éxodo, pasa todo Números, Deuteronomio y así, ¿verdad? Y llegamos al libro de Jueces, hermano. Y en el libro de Jueces, Dios levantaba un juez. Al primero que levantó fue a Otoniel. Pasó 40 años en paz. Y el pueblo se le volvió a olvidar, hermano. Y volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y volvían a hacer lo malo. Y así levantaba otro juez, pasaba un tiempo. Y así pasó, y así pasó. Y yo siento que el pueblo de Israel se era olvidadizo en todo. Se olvidaba de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y digan que por medio de eso que ellos despreciaron, por eso es que tenemos nosotros entrada, hermano. Porque vino Jesús y ellos no creían que Él era el Mesías. Estuvo entre ellos. Vieron, mas no creyeron. Por eso es que nosotros somos bienaventurados, porque ni hemos visto y hemos creído, hermano. Y hemos creído. Y si al pueblo se le olvidaba, imagínense, después de eso, de las pruebas que pasaron en el desierto, viene Moisés, subió, habló con Dios, Dios le entregó las
cartas de la ley, las 2 tablas le entregó. Ahí estaban los 10 mandamientos. Baja Moisés, los traía en sus manos, les había leído y todo. ¿Y saben qué había hecho el pueblo? Como ya no miraron que bajaba Moisés, ¿saben qué hizo el pueblo? Levanta el becerro, ¿verdad?, para adorar, porque ellos tenían que adorar a alguien. Moisés dice que tiró las tablas y las quebró. Se molestó. ¿Cómo es posible que a veces nosotros tengamos otros dioses? Y cuando le hablo de dioses, no solo se imaginen las imágenes que se ocupan en la iglesia católica, porque a veces podemos tener otros dioses, y yo les puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, ¿cuánto le dedicamos más tiempo al celular que a la iglesia? No, cuando se levantan, teléfono, tengo que sentir el teléfono, porque si no, cuando salen de sus casas, si ese teléfono se les ha olvidado, donde quiera que estén, si viven en colonias y viven hasta el fondo, regresan, hermano. Regresan por ese teléfono. La Biblia se les olvidó. Ay, hay que me presten una en la iglesia. Ay, que me la presten. Pero el teléfono no. Llegan a la casa, se acuestan. ¿Qué es lo último que miran? ¿Qué es lo último que miran? El teléfono. Y algunos que hemos vivido en donde nos ven, ¿verdad? Hasta la colcha se pone uno, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo? No, nada. Y ahí escribiendo, ¿verdad? Buenas noches. Y tantas cosas a veces puede ser que pongamos otras prioridades, que veamos, idealicemos otras cosas, hermano. Va, el teléfono. Esto va más que todo a los jóvenes, ¿verdad? Pero ahora para los más adultos, el trabajo. A veces, ¿cuántos de nosotros nos hacemos esclavos de nuestros propios trabajos, hermano? Y vaya, después. Mire, usted entra a las 8, usted a las 7 está metido ahí. Y le dice la gente, ¿y por qué viene? Sí, yo sé que somos responsables, hermano. No somos de los que rozando las 8 llegamos, no. Pero imagínense, a veces el trabajo que le dice, mire, lo invitamos que vaya a una cena. ¿Qué día es? Domingo en la tarde. Vaya. Ahí le vamos a decir que no vamos a ir al pastor. Allá se van. Y así vamos nosotros dando prioridad a otras cosas. Y vamos dejando allá atrás, allá, a Dios. Y Él, hermanos, cuando nosotros hacemos eso, nos hace reflexionar así, ve, con cosas malas que acontecen. Y nosotros no entendemos hasta que estamos ahí, cuando estamos ahí. Pero nosotros sabemos que si bien es cierto, no somos perfectos, porque ninguno de nosotros lo es, hermano. Pero Dios conoce nuestros corazones, la actitud que tuvieron hoy para estar en la iglesia, la actitud que tuvieron para venir a congregarse, hermano. Porque yo no sé cuántos quisieran estar allá en la casa viendo películas, ¿verdad? Los que les gustan las películas. ¿Cuántos quisieran estar allá en la casa bien? ¿Qué están haciendo? Durmiendo. Uy, qué raro se oye. Y podremos enlistar varias cosas que quisiéramos hacer, pero ¿saben qué nos mueve a nosotros estar en la casa de Dios? El agradecimiento que hay en nuestros corazones. El agradecimiento que tenemos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que si pasara uno por uno, todos tienen algo que contar. Todos tienen algo que agradecerle a Dios, algo que Dios hizo con sus vidas. Nadie podría quedar callado porque todos tenemos algo que agradecerle a Dios. Quizás algunos desde pequeños son cristianos y también desde ahí tenemos que ser agradecidos, que no han conocido las cosas de afuera. Hay otros que quizás ya siendo adultos recibieron a Jesús y pueden decir, no, Dios ha sido bueno conmigo. Y podemos ver
la mano de Dios en nuestras vidas. Y hay algo que nunca debemos olvidar. Nunca debemos olvidar el amor tan grande de Dios. Que Él, sin conocernos, hermano, y dio y entregó a su único hijo. Entregó a su único hijo por amor de cada uno de nosotros. No cambiemos a Dios por nada. No cambiemos a Dios por nada, porque si no, para nosotros Dios es prioridad, para nosotros, para Dios también somos prioridad. A veces nosotros, Dios no nos da las cosas porque las merezcamos, hermano. ¿Saben por qué Dios nos da las cosas? Por su gran misericordia. No porque seamos los grandes buenos, vea. Mire ese hermano cómo va a evangelizar, cómo exhorta. No. Dios nos da las cosas por misericordia, por su gracia. Y la verdad es que yo sé que Dios a cada uno de nosotros nos ha rescatado de alguna condición, de algún problema, de alguna situación. No se nos olvide, que no se nos olvide ese amor de Dios para nosotros. Y cuando ustedes sientan ya no poder, cuando ustedes digan, no, Señor, hasta aquí llegué, no se nos olvide que antes hemos pasado peores, hermano, y Dios nos ha levantado. Y que esa condición que hoy pueda pasar en tu vida no te desmotive, sino que te dé impulso. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios pequeño el que nosotros tenemos. Es un Dios grande que hace las cosas perfectas. ¿A Dios le interesa si le entendemos? No, hermano. A Él no le interesa si usted le entiende o no le entiende. Él va a obrar en su vida en la medida que nosotros nos dejemos moldear por Él. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor en esta hora.